lo que he tratado es en el periodismo y en la literatura política, ser siempre inalterablemente crítico. Cuando yo escribo Requiem por un suicida, sí mi intención es decir, es que es un derecho, el suicidio es un derecho, es la libertad. Esto no es nada novedoso, es una cosa muy discutida desde hace muchos años, pero para mí era casi una obsesión. Pero el contexto, pues estás al criticar a aquellos que se oponen al suicidio, estás criticando a la sociedad, estás criticando a las religiones, estás criticando en conjunto al sistema. Si tú te quieres matar, ¿por qué demonios tiene que venir la Cruz Roja o quien sea a salvarte? Entonces, siempre he buscado la manera de hacer una crítica. Recuerdo que en Kafka, la lectura que yo hice, ya la lectura global, lo que me queda de Kafka, es exactamente la idea de que la ausencia de libertad comienza con la familia y se desata totalmente con el Estado. Entonces nunca serás libre. Te lleva Rousseau si quieres, pero no estás libre, no eres libre. Entonces, eso lo entendí en Kafka y curiosamente haciendo la relectura en Bogotá, porque me había encontrado una edición de un amigo mío de la Metamorfosis. Es decir, era el dueño, mi amigo, murió, lo heredó por allí y llegó a mis manos. Entonces, siempre tengo esa tendencia a vincular. Hacia el fin del mundo es un cuento que le da nombre a ese libro que mencioné. Y es la idea de en plena Guerra Fría, pero sigue las mismas condiciones, en que dos potencias, superpotencias, entran en un conflicto termonuclear, merced a un pretexto banal que es una guerra del fútbol. Un país entra en conflicto con otro por causa de unos goles mal considerados. La Unión Soviética apoya a uno, Estados Unidos a la otra, se desata y desaparece el mundo. Cuando escribo El Gran Solitario de Palacio, yo estaba en proceso de escribir otro libro de cuentos, pero seguía yo muy conmocionado por la muerte del Che Guevara. Entonces había pensado en escribir algo relacionado a la guerrilla, pero pues me tocó el 68, me tocó Tlatelolco, salvé la vida milagrosamente y a los 3, 4, 5 días, cuando empezó a pasárseme la conmoción, decidí que iba a escribir una novela. El material estaba allí, pero yo necesitaba meter elementos fantásticos. Entonces lo que hago es, y eso es para mí la dictadura perfecta en realidad, hay un presidente inmortal al que del PRI desde luego, al que cada 6 años lo transforman físicamente, de todo a todo, le cambian elementos de su pensamiento, si es que podemos considerar que piensan, y tienes un nuevo presidente, pero es el mismo y así al infinito. Luego termina con un capítulo en donde es ese país en el futuro, y las torturas se han refinado tanto que se utilizan solo elementos psicológicos, no llegas a golpearlo, a tocarlo. Si el tipo tiene terror a las serpientes, pues lo pones en una habitación con ellas. Si el tipo padece claustrofobia, bueno, pues evidentemente lo encierras. Y termina con una sola línea, que es el epílogo, y dice, carajo, qué soledad.
Yo creo que la tradición de acercarse tanto al fuego, de acercarte tanto a las sirenas, es muy antigua en México, posiblemente en otros, pero yo no he estudiado a fondo otros países, pero en México es muy antigua. Es decir, siempre el intelectual arranca siendo crítico y termina siendo un adulador, un salamero. En la época de Díaz, por ejemplo, en la época de Obregón, que se llevó a excesos, y desde luego en la época moderna de Salinas. Nunca de los nunca he elogiado a un poderoso. Puedo elogiar descomunalmente a un escritor que yo admiro o quiero. Eso es otra cosa. Es mi par, es afín, no hace el mal, al contrario. Entonces de pronto me vuelvo hasta meloso, hasta cursi. He escrito toneladas de artículos sobre Elena Garro o toneladas de artículos sobre Bonifaz Nuño o sobre Pepe Revueltas. Fui de los que cargó el féretro en el Panteón Francés. Es decir, ahí sí llego a ese tipo de cosas, en lo otro no.